Bueno, pues hola, ¿qué tal? Yo soy Bea Fernández y ella es Clara García Carro. Yo trabajo en la Fundación Jiménez Díaz y Clara trabaja en el Hospital Clínico San Carlos. Y os vamos a contar un poco con un caso clínico, ¿vale? Y tenéis que hacerlo del Mentimeter y todo esto que nos ha dicho Marco. Os vamos a contar un poco cómo reducir los MARE. Bueno, voy a haceros una pregunta sin Mentimeter. ¿Qué son los MARE? ¿Qué son los MARE? Los mares del sur, los mares del norte. ¿Qué son los mares? ¿No? Que no tenemos ni idea de lo que son los mares. Bien, no tenemos ni idea nadie de lo que son los mares. Realmente, ¿de qué hablamos cuando hablamos de MARE? Major Adverse Renal or Kidney Events, ¿vale? O sea, que cuando veáis en una diapositiva o en un paper o lo que sea la palabra MARE o MAQUE, no es ni estamos ante el mar ni estamos ante el sushi, estamos frente a la manera en la que ahora nosotros vamos a normalizar, ¿de acuerdo?, en los ensayos clínicos los eventos renales, ¿vale? Esto lo hemos copiado de los cardiólogos. Ya sabéis que los cardiólogos son gente muy lista, no sé si para la medicina, pero sí para la vida. Y entonces los cardiólogos inventaron los MACEs, ¿vale? Los Major Adverse Cardiovascular Events, es decir, los eventos cardiovasculares serios, grandes, que están estandarizados, tipificados y que en todos los ensayos clínicos pues todo el mundo se lo sabe, ¿no? Y dice, ah, sí, más de 3, más de 4, bien. Esto se publicó hace relativamente poco tiempo, ¿vale? Es nuevecito, del 2021. Como somos Hobson, pues ni ponemos papers antiguos, ni tampoco ponemos las diapos azules, y entonces tenemos aquí Heart Renal Outcome Endpoints, ¿vale? Major Adverse Renal Events, tenemos el MARE de 3 puntos, de 4 y de 5, ¿de acuerdo? Esto es lo que hemos propuesto. MARE 3, enfermedad renal incidente, en diálisis o inicio de la terapia renal sustitutiva o muerte por causa renal. Esto, digamos que es lo más duro, ¿no? 4, pues a esto le vamos a añadir el empeoramiento de la función renal. 5, pues al 5 le vamos a añadir morirse por una causa renal o una causa no renal, una causa de lo que sea. Y aquí estos autores nos han propuesto, ¿de acuerdo?, qué es el daño renal incidente, ¿vale?, bajada del filtrado glomerular, aumento del UACR, qué significa empeorar la enfermedad renal, reducir el filtrado, la caída en 7 determinaciones durante un tiempo a definir, es decir, fijaros aquí cómo las cosas no están como muy definidas. Nosotros, el problema que tenemos es que, y por ejemplo, morirse de causa renal, ¿qué es morirse de causa renal? El señor se ha muerto de causa renal. Vale, una hiperpotasemia, pues ya sabemos todos, pero morirte de uremia, hombre, la escarcha urémica esa que ya no se ve, ese tipo de cosas son cosas como que hay que definir. Y entonces ahí es donde entramos el problema. Nosotros no tenemos los criterios definidos en los ensayos clínicos. Por lo tanto, y ahí es donde tenemos el mayor de nuestros escollos, los ensayos clínicos randomizados, aleatorizados, bla, 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 que se han hecho en enfermedad renal últimamente, que luego os vamos a contar un poquito de qué van, pinceladas para no aburriros, se hacen con criterios que son cada uno el que le va mejor a su ensayo, ¿de acuerdo? Duplicación de la creatinina sérica. Duplicación de la creatinina sérica es un endpoint muy duro y muchos de ellos no han llegado a eso. Duplicación de la creatinina sérica es un 57% de reducción relativa del evento. La gente dice, venga, pues con un 40 nos vamos a quedar contentos. No, un 57, un 40. ¿Esto qué es? Bueno, pues os vamos a contar un poquito de qué va todo esto y, sobre todo, qué es lo que vamos a hacer con nuestros pacientes, porque al final, lo que ha dicho Patricia es muy importante. Nosotros estamos todo el día en la clínica, aquí quejándonos de que tenemos 800 pacientes, que después del COVID, que no sé qué, que no sé cuánto, y al final los ensayos son ensayos y lo que hacemos todos los días en nuestra vida, pues no son ensayos, es lo que nos enfrentamos, que a veces dista mucho del paciente ideal del ensayo clínico, aleatorizado, bla, 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 y menor de 75 años misteriosamente lo encuentran. Entonces, ¿de acuerdo? Y esto es porque, fijaros, la señora es de 73 años, cuidado, que está ahí rozando el palo, pero no llega.
Entonces, esto es lo que nosotros hoy os vamos a contar y sobre todo eso es lo que queremos debatir hoy con vosotros. ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Y qué es lo que hacemos cuando nos enfrentamos a nuestra realidad? Que no siempre es la de los ensayos. Eso mismo. Entonces, al fin y al cabo, el mare es algo que se utiliza en los ensayos. ¿Y qué significa el mare si lo ponemos en lenguaje de la calle? Pues es que el paciente no progrese, es decir, es evitar que el paciente empeore de su insuficiencia renal. Y eso es lo que principalmente hoy vamos a tratar. El mare está muy descrito en pacientes con diabetes, por eso hoy vamos a tratar un caso que tiene mucho que ver con la diabetes, pero probablemente sean unos criterios que, si hacemos las cosas bien y nosotros somos jóvenes, estandaricemos y se llega a utilizar en muchos otros ensayos de otros tipos de enfermedad renal. Entonces vamos a centrarnos en un caso para ver cómo podemos evitar con las herramientas que tenemos a día de hoy que nuestros pacientes progresen. Uy, no sé, tengo aquí tantas manos, o sea, tantas cosas. Bueno, vamos al caso. Es una mujer que tiene 73 años, fumadora, consumo de alcohol ocasional, hipertensa de larga data, con buen control de la hipertensión hasta hace un año, diabética también de más de 15 años de evolución, que inicialmente había tenido mal control, glicadas de hasta 9, y que en los últimos 10 años sí que había tenido un mejor control, 6,8, 7,2. Tiene una diabetes complicada, con retinopatía y enfermedad cerebrovascular. Es una paciente obesa, dislipémica, con enfermedad cerebrovascular, como os dije, y que además tiene un adenocarcinoma enteroide de recto de bajo grado, con adenopatías retroperitoneales y un nódulo pulmonar pequeñito, y se había operado y estaba en tratamiento con capecitabina y bevacizumab. La situación oncológica era en respuesta parcial sostenida. Esta señora es una señora que perfectamente habría llegado a cualquier consulta de nefro. Estaba en tratamiento con enalapril, amlodipino, adiro, insulina lenta, linagliptina, simvastatina y omeprazol. Vale, esta señora a nivel renal tenía una enfermedad renal crónica estadio 3A a 2 con filtrados entre 50 y 55, una creatina entre 1,3 y 1,4, estable con una albuminuria entre 60 y 200, que por suerte tenía mediciones esta señora, porque lo que nos encontramos muchas veces en la clínica es que llegan pacientes sin mediciones de albuminuria, que esto es un trabajo que tenemos que hacer de difusión, que la albuminuria hay que medirla, sin hematuria, sin anemia, y tenía muchas pruebas de imagen de onco en la que los riñones eran de tamaño normal y con una cortical buena. Bueno, pues esta señora llega a las consultas de nefro por una proteinuria progresiva, nos la derivan los oncólogos, proteinuria que pasa de 6 gramos en 24 horas a 9,5 gramos a los 15 días. Un poquito de deterioro de la función renal, de su creatinina de 1,3, 1,4 sube a 1,5, 1,7, sin hematuria, con un empeoramiento del perfil lipídico, hipoalbuminemia progresiva de 3,4, 3,1 a 2,7, anemia y mal control de la presión. Cuando llega a la consulta y la vemos, lo que vemos es que la señora efectivamente está muy hipertensa, T sistólicas de más de 190, y que a la exploración lo que destaca es que está edematosa, que la señora está con sobrecarga hídrica. Nos están derivando entonces a una mujer que tiene un síndrome nefrótico. Esto nosotros lo sabemos, cuando nos la derivan no, nosotros nefrólogos sí que lo sabemos. Entonces, ¿qué hacemos con esta señora? Para contestar, el código que tenéis que meter en la web es el que veis ahí arriba, 38181586. Bueno, pues el siguiente paso, ¿cuál es? Ajustamos el tratamiento antihipertensivo, ajustamos el tratamiento antidiabético, solicitamos un estudio de autoinmunidad, hacemos una biopsia renal directamente, estamos ante un síndrome nefrótico, retiramos el tratamiento de onco o ajustamos antihipertensivo, solicitamos autoinmunidad y retiramos el tratamiento oncoespecífico. Venga, pues la respuesta correcta efectivamente es que la A, C, La respuesta correcta me han dicho efectivamente, alguien ha dicho, venga, voy. Me apunto. A, C y E son correctas, es decir, ajustamos tratamiento antihipertensivo, solicitamos estudio de autoinmunidad y retiramos el tratamiento oncoespecífico. Esto es lo que hicimos, pedimos una analítica completa de las que nos gustan a los nefrólogos, con todo. Se corrobora la anemia, pedimos un estudio de anemia en el que vemos que la LDH está un pelín elevada, pero el frotis de sangre periférica es normal y la aptoglobina es normal. ¿Por qué estoy preguntando? ¿Por qué digo esto? Porque la paciente estaba con un antiangiogénico. Hay que ver que no está haciendo una MAD periférica. La creatinina 1,7, estable como ya lo sabíamos, glicada de 8,2, se confirma proteinuria de 11,3 gramos, serologías negativas,
y todo el estudio de autoinmunidad negativo, incluyendo anti-PLA2R. Negativos, importante. Retiramos el tratamiento oncoespecífico y ajustamos el tratamiento antihipertensivo, aumentamos el bloqueo del eje y dimos furosemida. Decía lo de pedir Sí. Simplemente una pregunta rápida. ¿Nos hemos quedado corto con la serología? A lo mejor sí. Como parvovirus o... Sí. Probablemente sí, porque es una paciente inmunodeprimida, ¿no? Y quizá, es que aquí se aprende, quizá tendremos que haber pedido más cosas. Epstein-Barr, parvovirus, quizá sífilis, o sea, sí que podríamos haber pedido más cosas, toda la razón. Pero eso lo hacemos. ¿Eso quién lo hace? Yo no lo hago, ¿eh? Igual yo no lo hubiera hecho tampoco, ¿eh? Parvovirus, Epstein-Barr... ¿Dónde estás? En Macarena lo hacen muy bien, pues guay, ¿eh? Claro, quizá a lo mejor en el paciente trasplantado igual tenemos más costumbre, ¿no? Claro, no, el paciente trasplantado tú pones batería o trasplante renal y ahí sale una cantidad de cosas y de historias que a veces no sabes ni lo que son. Pero sí, ¿no? Pero el resto lo hacemos. O sea, en general... A ver, a priori no, salvo que vaya mal y ya dices, ya aquí tal, ya... Claro, ¿no? Si ves que tiene fiebre o alguna Claro. cosa y tal, y dices, uy, será algo tal, tiene una inmunosupresión acumulada, bla, bla, bla. Claro, pero ¿no? sí que es verdad que en un paciente con inmunosupresión quizás sí que hay que tenerlo en cuenta. Y oncológica y... Sí, Sí. efectivamente. Muy bien. Bueno, mini punto. Bueno, y... Hombre, maxi punto, ¿eh? ¿Eh? Maxi punto. Pero tiene que ir sumando. Lo que quería decir es que aquí, importante, el anti-PLA2R, porque hay en pacientes en los que nos puede evitar una biopsia. Y una biopsia que a nosotros nos encanta, es un procedimiento invasivo. Es decir, cada digo, si tenemos un anti-PLA2R positivo, nos olvidamos de la biopsia y vamos por otro camino. Pero en esta paciente fue negativo. Ya si fuese positivo, más fácil sería. Pero fue negativo. O sea que seguimos. ¿Cuál es el siguiente paso? Ahora, nos vamos a la biopsia, esperamos si vemos a ver qué, o ajustamos el tratamiento antidiabético, mal la glicada. Nadie espera, ¿eh? Nadie espera. Nadie espera. Se ve que aquí la media tiene menos... Bueno, espera el 10%. Habéis subido la media. La media de aquí tiene menos de 41 años. Si estuviéramos en otro foro, igual. Bueno, pues parece que gana por mayoría aplastante la biopsia renal. Y efectivamente fue lo que hicimos en esta paciente, una biopsia renal. Y aquí aprovecho para hacer un poco de encuesta. ¿A vosotros en vuestros hospitales quién hace la biopsia renal? Los radiólogos en la gran... Vamos a hacer la pregunta al revés. ¿Algún nefrólogo hace la biopsia renal? Claro, Pues bastante, ¿eh? bastante. ¿Solitos o con amiguito? ¿Con radiólogo o con alguien? Solos. Sin radiólogo, sin urólogo. Muy bien. Es que quizá esto... Sí. Hospitales. Mesa 4 entera. ¿De qué hospital sois? ¿Cuenca? Virgen del Rocío. ¿De La Paz? Yo del Piche, pero solo en Injerto. Vale, sí, en Injerto, que están aquí muy cerquita. ¿Quién más? En Oviedo, pero lo hacemos con radiólogo. Lo hacéis con radiólogo, pero lo hacéis vosotros. El radiólogo pone... ¿Pero qué hace el radiólogo? ¿Te pone el punto y tú haces taca-taca? Vale, eso lo hacíamos antes, el punto. Luego dijeron que para que hiciéramos eso lo hacían ellos. ¿Lo hacéis vosotros solos o con radiólogo? Pero son nefrólogos. Dos gemelitos. Pero son nefrólogos, no son radiólogos, no es el urólogo. Vale. No, pero lo que quiero decir con esto es que muchas veces cuando se la hace el nefrólogo, yo ya no quiero entrar en la discusión de quién la hace mejor, quién la debe de hacer o no, pero sí que es verdad que en pacientes más límite o en pacientes en los que queremos apurar el diagnóstico, quizá vamos más rápido, que a veces esperar a los radiólogos es una tortura y vemos al paciente mal y estás esperando, pero bueno, trabajamos con las herramientas que tenemos, vaya. Bueno, pues efectivamente la biopsia renal es lo que hicimos. Y aquí queríamos dar unas pinceladas de la biopsia renal en el paciente diabético. ¿Por qué? Porque el paciente diabético cada vez está más presente en las consultas de nefro y el paciente diabético
tiene diabetes, lo sabemos todos. Puede tener enfermedad renal diabética o enfermedad renal crónica con diabetes o nefropatía diabética o como le queramos llamar a la patología renal. Pero el paciente diabético no solo tiene diabetes, como vemos en esta señora, son pacientes pluripatológicos. Y cada vez hay una tendencia mayor a que en determinadas condiciones se haga biopsia renal en paciente que tiene diabetes. ¿Y por qué? Porque cada vez, como la diabetes se estudia más, vemos que hay una presentación clínica más diversa, que no todos los pacientes diabéticos son el típico albuminuria, deterioro de función renal, diálisis. ¿Por qué? Porque la enfermedad renal diabética tiene múltiples presentaciones histológicas. Cada vez se le da más importancia al daño tubulointersticial. Y eso a nivel histológico sabemos muy poco. Y además tenemos todo un batallón de nuevos fármacos que mejoran muchísimo el pronóstico del paciente con diabetes y enfermedad renal, pero no sabemos qué efecto tienen estos fármacos a nivel histológico y quizá nos ayudaría un poco a ver cuándo hay que utilizarlos. Este es un documento de consenso que hicieron los nefrólogos, la Sociedad de Nefro Italiana, con la Sociedad de Diabetes, y a mí me parece muy bonito, es sobre todo este abrir puertas al uso de la biopsia renal en el paciente diabético. Luego nos dan unas indicaciones de cuándo hay que hacer la biopsia renal, que esto casi todos lo tenemos claro. En primer lugar, y esto es lo más clásico, cuando la sospecha clínica es de enfermedad renal no diabética, cuando sospechamos otra cosa mayores de la diabetes. Y esto es cuando la duración de la diabetes es corta, menos de 5 años, cuando no hay retinopatía, cuando hay un síndrome nefrótico, cuando la función renal cae muy rápido, cuando hay hematuria o un sedimento activo. Y cuando la sospecha clínica es de otra enfermedad, por ejemplo, si tenemos unos ANCAS o una analítica de lupus o lo que sea. Y el caso B que proponen es cuando queremos establecer pronóstico renal en pacientes en los que efectivamente sospechamos que el daño renal sea por diabetes, pero queremos ver cómo está histológicamente y ya lo meten dentro del grupo de hacer biopsia renal. Y a mí me parece muy interesante, la verdad. Yo no sé qué opinas tú, Bea. Pues fijaros, lo del pronóstico en casos seleccionados es algo que es relativamente... Lo otro, yo creo que lo de la sospecha clínica, yo creo que no tiene una nefropatía diabética, yo creo que tiene una nefropatía diabética, llámalo X, con algo más, ¿no? Porque tiene una proteinuria y bla, bla, bla. Pero el pronóstico en casos seleccionados, eso es algo que es relativamente challenging. ¿Por qué? Porque dices, bueno, tiene una enfermedad renal diabética y tiene una proteinuria que bueno y tal y que cual. Pero como cuánto de lesionado está el órgano. Pues muchas veces, y aquí Clara ha publicado con Pepa, que estaba aquí, datos también sobre como cuánto de dañado está el órgano con respecto a la función renal que tiene, el aclaramiento o el filtrado. Y muchas veces ocurre que hay mucho más daño del que parece que hay. Que son esos diabéticos que seguro que habéis visto un montón de veces en la consulta de, joder, pero si este señor no estaba ni tan mal y de repente en 3-6 meses es que se va a pique y llega a la DERCA y empieza, es que me lo has mandado tardísimo y cómo es que me lo mandas así de esta manera, oye, y dices, pero si es que este señor tenía una creatinina de 1,8, te lo juro, sí, míralo. Hace un año. Hace un año y venía de 1,8, 1,8, 1,8 y de 2,2, 2,4, 2,8 y proteinuria subiendo y tal. O sea, es algo que si tú no lo biopsias, tú no lo ves. Entonces, a veces el daño establecido en la biopsia renal es mucho mayor que el daño que a priori pueda aparecer en la analítica del paciente. Y luego hay una cuestión que es lo de la memoria metabólica, que es que nosotros a veces cuando nos llega el paciente ya está bastante bien. Y dices, pues es que tiene, ¿qué más podré hacer? Oh, Dios mío. Está razonablemente estable y está razonablemente bien y ya tiene más o menos todo corregido, ya lo han visto muchos especialistas y tal. Pero la memoria metabólica, el daño endotelial, que voy a hacer la cuña publicitaria, el daño endotelial, el daño de las citoquinas, el daño, todo esto que le pasa al endotelio vascular del diabético lleva 20, 30 años dando ahí vueltas. Esas citoquinas llevan haciendo pupa a ese endotelio muchos años y cuando ya lo ves, ya digamos que está todo como muy vendido, ¿vale? Es una cosa que yo siempre pienso que en el trasplante lo vemos muy bien. La inflamación se convierte en fibrosis. En el resto de patologías nunca lo pensamos.
Pero también en la diabetes hay inflamación. Son pacientes que hay que tratarlos porque eso se inflama y eso se fibrosa o se esclerosa. Es decir, eso hay que tenerlo en cuenta. Ay, tiene una creatinina de 1,2, no pasa nada. No, sí que está pasando, ahí está pasando. Dentro de unos años te lo voy a contar. Bueno, entonces, biopsia también en casos seleccionados. Este es otro trabajo que hicimos revisando precisamente indicaciones para la biopsia renal en el diabético y sobre todo para ver cuáles son los pros y los contras de biopsiar. Los pros, bueno, pues que muchas veces vamos a tener el diagnóstico adecuado y con el diagnóstico probablemente podemos establecer un tratamiento que si no lo tenemos, ojos que no ven, corazón que no siente. Es todo diabetes, nefroangiosclerosis, ese cajón desastre que nadie sabe y ahí queda el paciente. Podemos establecer pronóstico, que es importante para los pacientes también. Podemos saber un poco más sobre la historia natural de la enfermedad renal diabética, nefropatía diabética o como le queramos llamar. Y importante, podemos clasificar a los pacientes para incluirlos en ensayos clínicos, que muchas veces son una oportunidad para ellos, no solo para la ciencia, sino también para los pacientes. Llegan antes a tratamientos. Las contras, bueno, que nuestra población, lo sabemos todos, son pacientes mayores con muchas comorbilidades, que a veces biopsiarlos te da un poquito de miedo. Que son pacientes que muchas veces por patología cardiovascular llevan antiagregantes o anticoagulantes, muchos de ellos obesos, y que biopsiar, por supuesto, supone un coste al sistema sanitario que no podemos, o sea, que sabemos que existe y no lo podemos obviar. Este es un trabajo precioso que no está publicado todavía, que se está haciendo en Estados Unidos y lo que hacen es que pacientes diabéticos que se biopsian por indicación, a ellos les piden el consentimiento para extraer un tercer cilindro con fines puramente de investigación. Y no hay datos, no hay muchos datos del trabajo todavía, pero sí que ya sacaron un análisis previo en el que la tasa de complicaciones de estos pacientes es bajita. Es decir, eso de que porque sea diabético y no, por si se complica, oye, pues se complica, igual si te complica más una amiloidosis, quiero decir que sangran más. Que los diabéticos se complican igual que otros, que por eso no hay que tener miedo a biopsiarlos. Y este es un trabajo precioso en el que incluyen 600 pacientes que tienen nefropatía diabética confirmada por biopsia y los clasifican clínicamente según las CADIGO. Y miran cuánto tardan en llegar a alcanzar un compuesto renal como diálisis, reducción del filtrado o doblar la creatinina o alcanzar la enfermedad renal crónica estadio 5. Y lo que vemos es que pacientes, efectivamente, lo que decía Bea, que pacientes que clínicamente están muy bien, ¿dónde está? ¿Este es el puntero? Sí. Que clínicamente están muy bien, estadio buenísimo de las CADIGO, cuando tienen lesiones ya avanzadas en la biopsia, son pacientes que van fatal, que van igual que los que están en naranja y en rojo en las CADIGO. Y esto, si no lo vemos, son pacientes que probablemente estemos infratratando. Y esto es importante, es decir, ¿qué quiero trasladar con esto? Que hay que tratar a los pacientes, que son pacientes que, porque clínicamente estén muy bien, son pacientes que tienen riesgo de progresión. Y precisamente creo que el anterior, que mostraba las lesiones histológicas, se une muy bien con este otro trabajo en el que describen las formas de progresión del paciente diabético. Clásicamente la forma... Uy, es que no apunto bien. Aquí lo veis. Este es el típico diabético que conocemos todos. Albuminuria, y de repente el filtrado, pum, va para abajo. Pero no es el único paciente que va fatal, porque este que lo encontramos muy bien aquí, diabético, y que no tiene mucha albuminuria, estos pacientes son los que comentaba Bea ahora, que un día, boom, memoria metabólica, se te va para abajo y se te va a diálisis también. Hay algunos que pueden hacer cierta regresión, probablemente en relación a los nuevos tratamientos, y luego estos pacientes que ni fu ni fa. Pero es decir, no solo el paciente típicamente, la diabetes que todos conocemos, albuminúrico es el que va mal, no. Hay este otro perfil que cada vez vemos más en las consultas. ¿Y qué nos encontramos cuando biopsiamos al diabético? Este es el estudio más grande que hay de pacientes diabéticos que se biopsian por causa. Son 1.600 pacientes. El casi 45% de lo que se encuentra en la biopsia es diabetes, pero el 55%, que es más de la mitad, tienen otras patologías y son patologías que tienen tratamiento específico más allá del tratamiento de la diabetes. La primera, la membranosa, IgA, cambios mínimos,
etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que ante la duda hay que biopsiarlos. ¿Vosotros qué hacéis? ¿Vosotros biopsiáis, no biopsiáis? ¿En vuestros servicios son prolijos? Es decir, ¿son proclives a biopsiar a los pacientes aunque no tengan unas proteinurias tremendas? ¿O sois de los que lleváis al paciente a la sesión clínica y vienen y te dicen, hombre, este es un diabético de toda la vida, pues era diabetes, mujer, pues tira para adelante? ¿Qué tipo de servicio más o menos sois? Hacia... Del segundo, ¿no? Del segundo, ¿verdad? De llevarlo a la sesión súper preocupado, pensando que tendrá una amiloidosis tal y cual, y que te digan, pero mujer, Pero, hombre. ¿qué ganas tienes tú? Pero igual hay que llevarles estas grafiquitas a las sesiones, ¿eh? Sobre todo por una cosa que además ha dicho antes Clara, y es el bajo riesgo real de complicaciones. Vale, muchas veces, y en esto no es por meterme con los antiguos, pero sí que es verdad que antes las biopsias no eran como ahora. Y seguro que todos tenemos el abuelo Cebolleta en el servicio que te cuenta cómo hacían ellos las biopsias renales, ¿sabes? Por Odín, con el cuchillo, tal, ¿no? No os lo han contado nunca. ¿Cómo eran las biopsias antiguas? Bueno, pues hay muchas veces que nosotros también tenemos una memoria metabólica y esa memoria metabólica está aquí. Entonces la gente, hay muchas veces que sigue teniendo ese planteamiento de coste-riesgo-beneficio, lo que le aportamos versus lo que no le aportamos. Y sí que es cierto que a lo mejor ante una persona muy mayor, con cierta pseudofragilidad, de la que luego sí que hablaremos, con poco margen de maniobra y tal, quizá no sea la persona. Pero ante una persona que está rondando la cincuentena, ¿tú te quedas tranquilo? O sea, que 50 años no es mucho, 50, 60, incluso 70 años, que está bien, que le queda mucho margen. ¿Tú te quedas tranquilo con 450, con medio gramete de proteinuria? Pues hombre, igual sí te quedas tranquilo, claro que sí, pero igual a lo mejor tienes un ronroneo de que a lo mejor tienes una IgA de fondo. Y acordaros que ahora los ensayos de IgA, por ejemplo, hay muchos que tienen que tener 1 gramo de proteinuria, pero hay muchos otros, sobre todo los de las gliflocinas, que con medio gramo de proteinuria, incluso con menos, creo que con 300 miligramos por gramo, te lo meten. Y el paciente se beneficia y además lo estudias y lo miras. Entonces, y claro, y es que a veces para entrar en ensayos clínicos, que muchas veces tienen beneficio, todos los pacientes que entraron en todos los ensayos de ISGLT2, benditos que empezaron con el fármaco un mogollón de tiempo antes. Es un ejemplo. Y hay muchos otros, en las CADIGO, muchas veces llega un punto que te dice, las CADIGO de glomerular, hasta aquí no hay más, intenta meter al paciente en un ensayo clínico. Si no tienes biopsia, pues no puedes. Con esto no quiero decir que haya que pinchar a cada diabético que nos pase por la consulta, pero que hay que tratar de llegar al diagnóstico. Dime. ¿Cómo te llamas? Perdón. No, tenía una duda. De estos pacientes diabéticos con una proteinuria un poco tontorrona de medio gramo, 1 gramo... Hombre, tontorrona 1 gramo, igual... que va fluctuando, quiero decir, la función renal un poquito mejor, peor, le ajustas la medicación, le ajustas el hipertensivo, mejora, baja la proteinuria, pero sigue un poco ni para allá ni para acá, fondo de ojo negativo. Pues con fondo de ojo negativo pincha, tío. La biopsia es una biopsia, pero la biopsia es ¿qué haces con estos pacientes? ¿Vuestra experiencia? Con fondo de ojo positivo yo creo que ahí está la duda. Sí, Hostia. yo también. Pero con fondo de ojo negativo y fluctuando una proteinuria entre medio gramo y 1 gramo, pincho. Yo también. Y con fondo de ojo positivo. Pues ahí es donde tienes ahí la dudilla. Entonces ahí es donde a lo mejor decides el famosa optimización del tratamiento, retirada de la inercia terapéutica, bla, 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 y todo eso de decir, vamos a ponerle toda la tralla de lo que va ahora fenomenal y el aldactone, que es más viejo de la Cuesta la Vega, pero que va muy bien también, y si aún así y tal, a lo mejor pues te puedes decidir a pinchar, quizá no tanto porque pienses que tiene otra cosa y entonces los adjuntos mayores te van a decir que te peines, pero sí puede ser que puedas tener un pronóstico malo. Y el pronóstico malo también a ti te da un margen para en tu consulta pensar que a lo mejor no puedes mandar a ese paciente a ERCA con un filtrado de 20, 18, sino que a lo mejor cuando tenga 25 se lo tienes que presentar al compañero y decir, es que este tío tiene una biopsia
que da pena verla. Sí, que no hay por dónde cogerla, justo. ¿Sabes? Y entonces tiene una pintilla de que esto no va a ir bien y tú estás haciendo una buena medicina porque tú estás preparando a tu enfermo para, incluso a lo mejor se puede hacer un trasplante de vivo. Claro, es que... ¿Sabes? O sea, que el pronóstico a veces lo infravaloramos. Claro, y yo creo que hay que quitarse de la cabeza esa sensación de derrota, de pincho y me salió diabetes. Pues sí, claro, pero te salió diabetes en 2 glomérulos y el resto está todo esclerosado, te salió diabetes y sabes que muy poquito ese paciente no va a tener riñón. Entonces, eso, que nosotros por suerte somos una especialidad que cogemos todo el abanico, que tú puedes decirle al paciente más o menos por dónde van a ir los tiros. ¿Qué es eso? Si tú no tienes pronóstico en trasplante de vivo, pocas veces lo vas a plantear porque es cosas que va lento, etc. Entonces, en casos dudosos, sí. Bueno, seguimos. Y esto es muy interesante. Este es un trabajo español que quizá hayáis participado muchos de aquí, la primera autora es Sheila Bermejo, y es un trabajo precioso en el que también analizan biopsias de pacientes diabéticos, que los resultados son similares a los chinos, pero lo que analizan también es cuál es la supervivencia renal y la supervivencia global de los pacientes según si en la biopsia hay diabetes o hay otras cosas. Y lo que se ve, mirad la flechita roja, es que la supervivencia es peor cuando hay diabetes en la biopsia, cuando hay nefropatía diabética. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, porque hay otras patologías que tienen un tratamiento. Quizá ahora esto cambie porque la diabetes está cambiando mucho y estos son pacientes antiguos, pero que muchas otras patologías tienen un tratamiento específico y que se curan. Si el paciente tiene una membranosa, pues te puede ir muy bien. Y esto no tiene nada que ver con diabetes, pero es para transmitiros un poco el mismo mensaje. Los pacientes oncológicos son pacientes que un poco parecidos a los diabéticos, que nadie daba un duro por ellos y que los pacientes con cáncer y tratamiento oncoespecífico se asumía que cada vez que hacían problemas renales era por el tratamiento oncológico, que total, esos pacientes iban a ir mal y nadie los biopsiaba. Y nosotros, con Mónica Golfer y con Pepa Soler, hicimos un trabajo en el que recogimos biopsias de pacientes con cáncer que estaban en tratamiento oncoespecífico a los que se sometían a una biopsia renal. ¿Y qué vimos? Son 148 pacientes que se biopsiaron aquí en España. ¿Y qué vimos? Que los principales diagnósticos que encontrábamos también eran patologías que tenían tratamiento específico. Nefritis intersticial, necrosis tubular, que no hay tratamiento, pero luego IgA, microangiopatía trombótica, membranosa, es decir, patologías que son susceptibles de tener un tratamiento y que si tratamos probablemente evitamos que el paciente progrese. Y con esto, ¿a dónde queremos llegar, Bea y yo? A que el primer paso para reducir los MARE es intentar llegar a un diagnóstico, que aquello de enfermedad renal crónica 3B A2, que no sigue nada más a esa frase, no sirve, que hay que poner secundaria a X o probablemente secundaria a tal. No sirve dejarlo así. La enfermedad renal crónica es un cajón desastre donde cabe toda la patología renal, es una especialidad entera. Tenemos que intentar afinar, porque de llegar al diagnóstico vamos a intentar poder ponerle un tratamiento al paciente. Y yo creo que es uno de los mensajes principales. Aquí hay resis mías que saben que yo estoy obsesionada con eso, pero es uno de los principales mensajes, intentar buscar la etiología de la enfermedad renal. Esto lo han dicho mucho en la ERA, en el Congreso de la ERA. Ha habido muchos ríos de tinta sobre la famosa enfermedad hipertensiva y la enfermedad renal hipertensiva y bla, 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 si es antes el huevo o la gallina o el huevo. Realmente esto sí que es muy importante y nosotros ahí sí que vamos a marcar la diferencia con respecto a otras generaciones. La etiología sí es importante y saber lo que tiene el paciente sí es importante. Es verdad que todo, como dice Clara, pues lógicamente cuando llega el paciente ya muy avanzado, pues lógicamente ya lo tachas, ¿no? Nefropatía hipertensiva, nefroangiosclerosis, que eso es un diagnóstico que ni siquiera es un diagnóstico que es un diagnóstico que no es clínico tampoco. Nefroangiosclerosis, ¿qué es? Entonces, riñón senil. Riñón senil, pues hombre, dependerá de los... Bueno, yo lo he visto, ¿no lo habéis visto el riñón senil? ¿No habéis visto nunca el riñón senil o qué? Entonces, realmente es verdad que lo de que el paciente te llegue a la consulta
Cuando ya tiene un pie en diálisis, yo tampoco estoy especialmente de acuerdo con eso. A veces infravaloramos, y esto es en nefropatía diabética, en nefropatía hipertensiva, que no sé si existe o no existe o qué será, o en cualquier otro tipo de nefropatía. La nefropatía hipertensiva a lo mejor no fue una nefropatía hipertensiva, a lo mejor es una fibrosis, ya, está el riñón volado. Y no estuvo volado hace 5 años, cuando nadie le hizo una albuminuria con 45 años y con 58 años viene con una nefropatía hipertensiva. Bueno, o vaya usted a saber. No le vas a biopsiar ya, no le vas a biopsiar con la creatinina volada, no le vas a biopsiar ya, ya no va a tener una albuminuria significativa. No va a tener una albuminuria significativa porque no tiene glomérulos para tener una albuminuria significativa. Entonces, ante la duda, con pacientes que sí puedes hacer un cambio sustancial en sus vidas, yo sí que creo que merece la pena buscar la etiología. Biopsia mediante intentar que salga algo del perfil glomerular positivo que te sirva para justificar. Historia clínica, historia familiar. Y repetir la historia familiar, por favor. Sí. Historia familiar varias veces. La primera vez, la señora convulsa porque no sabe si sus hermanas con las que lleva 15 años sin hablarse tienen hematuria. La segunda vez resulta que lo comenta en una merienda y dice, sí, tu hermano también tiene esto. Mi primo, el de Cuenca también. Sí, el primo del pueblo se murió del riñón. Sí. Estaba de riñón el abuelo. Entonces, eso, por favor, tenerlo en cuenta. Claro, o sea, el abuelo estaba de riñón, eso puede ser algo. Puede no ser nada, pero puede ser algo. Marco. Era una reflexión. Espera. Hay una parte de fallo. Y creo que el fallo en parte son los criterios de emisión. Hombre, nefrología, pero ahí no nos vamos a meter, porque claro, si nos metemos ahí entramos a pisar callos de gente que pesa mucho aquí. Nefropatía diabética sin proteinuria, estamos hablando de intentar hacer un diagnóstico antes que sea demasiado tarde, pero en definitiva los pacientes se remiten con filtrado menor de 30 o con una proteinuria mayor de 300. Vale. Tú has estado en cursos en los que he estado yo también y nosotros hemos dicho esto y nos han venido, es que, pero ¿qué quieres? Petar las consultas de hemorragia, ¿no? Total, digo, esto no se puede grabar, pero no, es cierto. Estoy de acuerdo, es que probablemente muchas veces llegamos demasiado tarde porque el paciente se ha remitido demasiado tarde, y no por culpa de atención primaria o de quien fuera. En parte el problema ahí ya no radica tanto en la etiología, la biopsia renal y los conocimientos clínicos y prácticos. El problema radica en otros entornos. Si tú quieres que el paciente te llegue bien dirigido a la consulta, lo primero que tiene que saber el médico de atención primaria es, 1, ¿qué es la nefrología? ¿Cuántas situs llegan a vuestras consultas? ¿Cuántos quistes renales subcentimétricos llegan a vuestras consultas? Entonces, lo primero que tiene que saber el paciente es, 1, ¿cuáles son los criterios de remisión? ¿Eso el médico de atención primaria lo sabe? A lo mejor sí, a lo mejor no. Quizá en Valencia sí, porque vosotros sois un grupo muy trabajado con eso. Pero en Madrid, los médicos de atención primaria están yéndose en hordas masivas de baja y haciendo el del pinchi-pinchi para irse a trabajar en otra cosa. Entonces, a veces esto ya es otra película. Claro, es que nos centramos en otra dinámica. Entonces, realmente vosotros estáis contentos, estaríais contentos de recibir pacientes con creatinina, con filtrados glomerulares de 55 mililitros por minuto. Claro, es que depende qué paciente. El filtrado no es un tótem. Es decir, si yo tengo un filtrado de 55, coño, a mí que me vea un nefrólogo, ¿eh? O si tú, cuidado, y ahí voy a hacer una lanza de esto. Si tú, Clara, 1,60 m y tal, si tú te baja el filtrado de 110 mililitros por minuto a 88 mililitros por minuto, ¿te mandaría alguien al nefrólogo con 88 mililitros por minuto? No, padre. ¿Cuántas nefronas has perdido tú en un año, maja? ¿Cuántas nefronas puede perder una mujer en un año después de una preeclampsia? ¿Alguien le ha hecho a esa señora un aclaramiento de creatinina, un filtrado glomerular, una proteinuria, bla, bla, bla?
¿Alguien te la ha mandado al año siguiente de haber tenido una preeclampsia diciéndote esta paciente tenía 120 mililitros por minuto de aclaramiento antes de parir, antes de quedarse embarazada y ahora tiene 77? Nadie te la va a mandar. Claro, te la mandan dentro de Te 20 la mandan años cuando dentro tenga de- una creatinina de 2. O dentro de 10. Claro. Entonces, realmente, quizás no tengamos que ser nosotros los que tengamos todo, porque a lo mejor, pues, pero también es una manera de dar un valor a nuestra especialidad y de que no salgamos en las encuestas diciendo que los nefrólogos sobran. No sé si lo habéis visto, ¿eh? Esto no tiene nada que ver con esto, pero como es un grupo pequeño, los nefrólogos no sobran, porque los nefrólogos tienen que ver muchos pacientes, aunque sea una vez. Aunque sea una vez. ¿Y hay que seguir o no? Sí. Y decidir si hay que seguir o no, si hay que hacer una consulta entre Sí, especialidades. Pero yo sí que creo que estos pacientes, como dice Marco, hay que seguirlos un poquito y verlos aunque sea una vez o dos. Bueno, seguimos, ¿no? Venga. Pues efectivamente biopsiamos a la paciente. ¿Y qué había cuando la biopsiamos? Pues bueno, veis en el tricrómico, aquí, que ahí efectivamente empieza a haber nódulos. Esos nódulos que son nódulos de Kimmel-Wilson es nefropatía diabética. Pero cuando nos vamos a la plata, ¿qué vemos? Que empieza a haber trombos de fibrina. Hay unos buenos trombazos de fibrina intraglomerulares. ¿Qué es eso? Una microangiopatía trombótica. No lo digas. Bueno, podría hacer pero no. ¿Qué es eso? Una microangiopatía trombótica. ¿Qué tiene el paciente? 2 lesiones renales al mismo tiempo. MAT, con cambios principalmente crónicos. ¿Por qué crónicos? Porque empieza a haber dobles contornos que nos indican ya cierta cronicidad y nefropatía diabética. Es decir, diagnosticamos algo nuevo. Y aquí esta es una de las preguntas más difíciles porque esta paciente llevó mucho quebradero de cabeza. ¿Qué hacemos con ella? Creatinina de 1,7, filtrado de 40, proteinuria de 11 gramos con síndrome nefrótico, no signos de hemólisis periférica y ya se había retirado el tratamiento oncológico, el antiangiogénico, 4 semanas antes. Se había optimizado el tratamiento antihipertensivo y la paciente seguía así. ¿Qué hacemos? Nada, porque la biopsia es súper crónica y esperar y ver, ya se irá a diálisis. Anticoagulamos porque está nefrótica y tiene cáncer. Optimizamos el tratamiento de la diabetes. Doble bloqueo del eje renina-angiotensina-aldosterona o damos eculizumab. Venga, alguien que se atreva a defender cada postura. ¿Alguien se atreve a defender por qué eculizumab? Venga. Yo creo que si no costara lo que cuesta, ni nos lo plantearía. ¿Cómo? Que si no costara lo que cuesta, ni te lo plantearía. Bueno. Si fuera un fármaco relativamente barato, vamos, ni te lo plantearías en probarlo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que sí, es una secundaria y es una secundaria con una causa conocida, que es el anti-VEGF. Lo que pasa es que en la secundaria es en principio, bueno, es que claro, depende de quién te preguntes, ¿no? Pero pueden tener cierto valor porque ahora es sí, es cierto. Es verdad. No como tratar la etiología primaria, sino como el daño secundario. Dar 4 dosis y sí. Esta es una paciente que se discutió un montón. Preguntamos a varias personas qué les parecía cómo tratarla. La paciente era mía de la consulta y la verdad sea dicha, a mí me daba un poco de miedo ponerle eculizumab en una paciente con un cáncer que no estaba curado, que estaba en respuesta parcial sostenida. Y la cosa es que los cambios que había de MAT en la biopsia eran muy crónicos y mi pensamiento fue que retirando el fármaco quitabas la noxa y por lo cual el daño se frenaría y a nivel renal creíamos que no se iba a conseguir mucho más. también microangiopatía trombótica secundaria con un cáncer Es que no, hay de por series de medio casos. y un anti-VEGF. Bueno, en remisión, todo, ya sabes que, bueno, yo... Respuesta parcial sostenida, pero tenía un nódulo pulmonar. Respuesta parcial sostenida.
Entonces, sí que es verdad que con los cambios crónicos, esto es muy discutible. Lo que hay con anti-VEGF son series de casos, no hay nada más. Que normalmente se recomienda retirar el tratamiento, optimizar el tratamiento del resto de cosas y hay algunas series que le dan eculizumab 4 dosis y van relativamente bien. Pero yo dije, hablándolo, voy a ser cauta, voy a intentar optimizar el tratamiento de la diabetes y a ver hacia dónde vamos, porque me parecía que había mucha cronicidad. ¿Qué pasa? Que aquí también es muy importante la biopsia, porque si yo no veo los dobles contornos, no veo nada crónico, pues probablemente sí que hay que intento recuperar más. Entonces, intentamos optimizar el tratamiento antidiabético y esto lo sabéis todos. Estos son las KDIGO nuevas que no están todavía están en revisión pública, pero bueno, primera línea de tratamiento para pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes, y SGLT2 hasta filtrados, cada vez vamos más bajo, ahora hasta 20, y metformina si el filtrado por encima de 30 te lo permite. Segunda línea, agonistas del receptor GLP-1 y que parece que es una cosa que ya se nos olvida, bloqueo del eje renina-angiotensina-aldosterona, que es una cosa que parece que ya no existe, pero vamos la casa por pisos, ¿eh? Como sabéis todos, los ISGLT2 tienen efectos combinados con el bloqueo del eje sobre la presión intraglomerular. Es decir, que son fármacos que cuando los damos juntos el beneficio es mayor que cuando los damos aislados. Por eso insisto en que hay que intentar hacer como hacen los cardiólogos, que es titular, llegar a todo el tratamiento. Lo mismo pasa cuando damos juntos agonistas del receptor GLP-1 e ISGLT2, que en los beneficios renales son mayores, los beneficios cardiovasculares son mayores, el control glicémico es mejor, los efectos sobre la presión arterial son mejores y los efectos sobre el peso, que a nosotros nefrólogos nos importa mucho porque tiene efectos en la proteinuria, también son mejores. Entonces es algo que también creo que es un mensaje principal, intentar en todos los pacientes que se pueda llegar a tope de fármacos, a tener varias vías terapéuticas abiertas, no solo una. Vale, pues en esta pregunta también va a traer tela. ¿Cómo realizamos el cambio de tratamiento? De insulina más linagliptina a ISGLT2 más metformina más agonistas del receptor GLP-1, porque ya estábamos con el mesartán. Pues a ver, retiramos directamente a insulina y DPP4 e iniciamos la triple terapia. B, ojo, el paciente lleva diurético, retirar furosemida e iniciar triple terapia. C, retirar IDPP4, reducir insulina a 3 unidades e iniciar triple terapia. Retirar IDPP4, mantener insulina, iniciar ISGLT2 y metformina. Y en un segundo tiempo valorar agonista del receptor GLP-1 y retirar insulina e IDPP4, iniciar ISGLT2 y agonista del receptor GLP-1 y posteriormente valorar reintroducir metformina. Vale. Bueno, gana retirar IDPP4, mantener insulina, iniciar ISGLT2 y metformina y en un segundo tiempo valorar agonista del receptor GLP-1. Yo os digo lo que hicimos nosotros, que no fue esto. Lo que hicimos fue retirar insulina e IDPP4, iniciar ISGLT2 y agonista del receptor GLP-1 y posteriormente valorar introducir metformina. ¿Por qué? Esto tiene un motivo. Porque la paciente tenía la neoplasia esta de recto y ella iba con diarrea de forma basal. Entonces nos dio un poco de miedo meterle metformina porque hiciera más diarreas. Entonces lo iniciamos así porque además estaba gordita y nos interesaba que perdiera peso. Y con esto fue bien, pero quizá otras opciones son igualmente válidas. Bea, ¿tú qué hubieras hecho? Pues mira, esto sí que depende un poco de cada uno. IDPP4 retirar, yo creo que seguro que eso lo haríamos todos. IDPP4 ahora mismo no tiene ningún sentido, yo en el 99,999% de los pacientes. ¿Vale? Mantener insulina, pues depende de muchos factores que los vamos a ver ahora, ¿vale? Mantener insulina habría en todo caso que bajar la insulina, pero te puedes quitar también la insulina. Le puedes quitar la insulina porque tiene muy pocas unidades, si no recuerdo mal, si le metes el RGLP1, porque el RGLP1 va muy bien y te permite hacer una cosa que yo estoy obsesionada con ello, que es desprescribir las insulinas en los pacientes renales en pos de
mejorar su natre. Sabéis que los pacientes renales cuando les ponemos insulina enseguida se hinchan, tienen muchos problemas porque hay mucho acúmulo de sodio intersticial y no solo engordan por la acción de la insulina, que también, sino por otros factores y nos entorpece mucho. Eso, si queréis, luego lo hablamos, ¿vale? Y luego lo del segundo tiempo valorar RGLP1. ¿Por qué segundo tiempo, segundos tiempos? Si vamos a las guías, las guías son bastante laxas, y si vamos a la realidad lo puedes poner con 15 mililitros de filtrado, es casi que es más fácil. Sí. Y ahora, vamos, quiero decir que bueno, yo hubiera hecho un mix a lo mejor, ni una cosa ni la otra. Yo creo que eso, que el caso, la respuesta es individualizar. En este caso lo hicimos así, pero hay que intentar poner todo de la manera que uno se sienta más cómodo y que el paciente lo tolere bien, pero individualizando e intentando llegar a todo el tratamiento. Vale. Diuréticos e ISGLT2. ¿Cómo lo hacemos? Porque esta paciente estaba con diuréticos, 2 pastillas de furosemida, llegó a tomar 3 en algún momento. ¿Qué tenemos que preguntarnos? Pues principalmente, ¿cómo está el paciente? ¿Está euvolémico? ¿Está corto de volumen? ¿O está hipervolémico? Si el paciente está corto de volumen, pues efectivamente antes de iniciar ISGLT2 suspender diuréticos. Si está euvolémico, tenemos que irnos a mirar la presión arterial. Y si está hipervolémico, como era este caso, continuar diuréticos e iniciar el ISGLT2 directamente, que nos va a ayudar a llegar a la euvolemia. Esto lo sabéis todos, pero recordarlo, porque muchas veces a la gente le da miedo. Los ISGLT2 no provocan alteraciones electrolíticas, o sea, que tranquilidad. A diferencia de los otros diuréticos, los ISGLT2, que no son diuréticos, pero que tienen cierto efecto diurético, no provocan alteraciones hidroelectrolíticas, por lo cual, tranquilos. Esto es un trabajo que es muy bonito y que en Estados Unidos revisaron pacientes que tenían indicación para llevar ISGLT2 en los que no se prescribían, y fueron a ver qué tipo de pacientes no llegaban a su tratamiento ideal, al tratamiento que por guía deberían de tener, y que ya es casi de mala praxis. Si tú tienes a un paciente que tiene que llevar ciertos fármacos por guía terapéutica y no se los pones, oye, pues no lo estás haciendo bien, perdona. ¿Qué pacientes eran los que no llevaban ISGLT2? Pues los pacientes mayores de 65 años, aquellos que tenían una diabetes de larga evolución, los que tenían cáncer y los que tenían una hospitalización reciente. Es decir, los pacientes que tenían más riesgo de ir mal llevaban el peor tratamiento. Hay una cosa ahí que es muy inherente a la famosa inercia terapéutica. Cuando uno le hospitalizan para lo que sea, lo quitan todo, insulinizan y luego Dios dirá. El problema es el luego. El luego, justo. Por eso ahora los cardiólogos les ha dado, y no me parece mal, y hay ensayos ongoing y ensayos que ya están publicados, de enganchar los ISGLT2 en la insuficiencia cardíaca antes de que el paciente se vaya de alta, incluso durante la hospitalización aguda. Para asegurar que los lleven. Esto tiene un sentido práctico, amén del sentido real clínico que nos interesa, y es para que cuando el paciente se vaya a su casa, se vaya con el tratamiento. Entonces, a veces nos pasa, dependiendo si el paciente va luego al endocrino, viene luego a nosotros y el tiempo que tarda en acudir a sus médicos después de la hospitalización, que por la inercia terapéutica, sobre todo en pacientes con mal control glucémico, no se hacen cambios de la medicación. Y además los ISGLT2, y esto sí que es importante decirlo, son fármacos nefroprotectores que además te bajan el azúcar siempre y cuando tu filtrado glomerular sea más o menos decente. Cuando el filtrado va bajando el efecto hipoglucemiante, pero no va bajando el efecto nefroprotector. Por lo tanto, tú no lo estás poniendo para bajar la glucemia y a correr, lo estás poniendo porque es un nefroprotector, tan nefroprotector como el IECA, como el ARA2. Es decir, cuando vuelve a tu consulta el paciente después de una hospitalización, por lo que sea, tú le reintroduces el ARA2. No lo piensas, nunca lo piensas. Dices, se lo quitaron porque tuvo una apendicitis aguda, se puso a parir. Venga, pues ahora reintroducimos despacio o rápido, como te dé la gana. Pero siempre lo reintroduces, tú no lo piensas.
¿Por qué no se hace así con los ISGLT2? Pero es que mira aquí, es que nosotros tenemos cierta culpa, ¿eh? O sea, quiero decir, nosotros somos muy, no sé cómo decirlo, muy pobriños, muy miedosos. Es decir, mirad, es que lo estaba viendo ahora aquí y no lo marqué en rojo, pero... Uy, es que esto no me... No, ahí. Mirad aquí, albuminuria A3. Estos, no, mirad la P, no llevan ISGLT2. ¿Para qué? Ostras, pero mirad los que tienen fallo cardíaco, cardiólogos. Qué listos son. Todos, toditos con ISGLT2. Ahí tenemos que aprender, es decir, hay que poner los fármacos. ¿Qué hacer con otros tratamientos? Ya no con ISGLT2, sino cuando añadimos agonista receptor GLP-1. La metformina no hay que ajustar las dosis, pioglitazonas tampoco, ISGLT2 tampoco, y DPP4 sí que hay que retirarlos. Insulina en función de cómo esté la glicada. Si la glicada es menor de 8, pues hay que reducir la dosis un 20%. Y lo que sí que es importante en estos pacientes, para que el paciente tolere el tratamiento, es explicarle lo de que al principio a lo mejor le molesta un poquito el estómago, pero que después va a dejar de molestarle, que no haga comidas súper copiosas, que el paciente lo sepa. Y una vez que lo sabe, si no lo pilla por sorpresa, los pacientes lo toleran muy bien. Hay muy pocos pacientes que lo acaban dejando porque pierden peso y ellos ven que van mejor. Y esto es un resumen de cuándo hay que iniciar los fármacos, que a mí ya no me gusta mucho llamarle antidiabéticos, que sí que son antidiabéticos, pero en realidad es nefroprotección para el paciente diabético. Metformina hasta 30 y SGLT2 hasta 20, y hay que continuarlos hasta diálisis. Vemos que SGLT2 cada vez van ganando terreno en filtrado. Hay que tener cuidado con la insulina, pero muy poquito en filtrados bajos, apenas lo que decía Bea, apenas bajan glicada, con el estado de volemia, diuréticos y fármacos antihipertensivos, y saber que hacen ese pequeño bache de caída del filtrado, pero que luego se recupera. Y avisar a los pacientes de la higiene genital, que es importante, pero decírselo, señor, límpiese bien después de hacer pis. Y ya está, explicárselo, y que si tiene molestias que vaya al médico de cabecera. Añadir agonistas del receptor GLP-1 cuando el control glicémico sea malo, cuando haya riesgo cardiovascular, obesidad o sobrepeso, o cuando queramos incrementar la protección cardiorrenal. Que yo creo que estas 4 características todos los pacientes cumplen alguna. Podemos ir con agonistas de receptor GLP-1 hasta filtrados de 15, y lo que tenemos que tener cuidado es quitar el IDPP4, reducir insulina entre un 10-20% cuando la glicada está por debajo de 8, y avisar al paciente de estas molestias que puede tener al inicio del tratamiento. Y esto, ver cómo fue la paciente, pues que parece que no lo hicimos tan mal. Teníamos una biopsia que tenía mucha cronicidad, mucha. Sabemos que con esta paciente no vamos a conseguir una creatinina de 1 y quitarle la albuminuria, pero bueno, en 6 meses de tratamiento que llevamos, estamos con el filtrado más o menos igual, creatinina de 1,8, filtrado más o menos de 30 y pico, 40, y mirar la proteinuria de 11 gramos, con todo el tratamiento bien optimizado, bajamos a 3 gramos y pico, y yo espero que baje un poquito más porque está adelgazando. O sea que ni tan mal. Entonces, para reducir los MARE es necesario el tratamiento holístico de la enfermedad renal diabética en el paciente diabético, a pesar de que... Es que esto no, creo que hay un errorcito aquí. Pues porque era una pregunta. No era una pregunta esto. Es que digo, esto no hay que elegir una opción. Esto hay que elegirlas todas. Que para reducir los MARE es necesario que tratemos la enfermedad renal crónica en el paciente diabético de manera global. Y también si existen otras lesiones renales. Hay que optimizar el bloqueo del eje renina-angiotensina y la presión arterial. Hay que intentar tener a los pacientes euvolémicos. Hay que tener buen control glucémico y SGLT2 y agonistas del receptor GLP-1. 100%. Muy bien. Una pregunta. ¿Vosotros hacéis esto? ¿Lo hacéis? ¿Lo hacen en vuestros servicios por norma general? ¿Los pacientes van por norma general con lo que dicen los estándares de tratamiento que tienen que ir? Venga, ¿cuántas sulfonilureas hay en vuestras consultas? ¿Cuántas repaglinidas hay en nuestras consultas? Tela. ¿Cuántas ARGLP1 hay en vuestras consultas? Que la gente se va contentísima a su casa porque además la gente adelgaza un montón. Y la gente se va contentísima, claro, porque por fin le estás dando algo que ellos realmente ven. Deme algo para adelgazar. Porque ellos se ven, se observan a sí mismos. Tú puedes decirle lo que tú quieras de lo demás, pero si ellos no se ven mejor. ¿Tenéis mucho problema para prescribir análogos de GLP-1? No. Nosotros en Castilla-La Mancha ahora no podemos prescribir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no nos deja la recepción.
Sí, con visado siempre va, pero... Ostras. Nos limitaría que se y lo se pudo prescribir al principio y luego desde hace menos de casi un año ya. Claro. Limitado la fecha. Eso es una cosa que está muy mal y es una cosa administrativa. Se pudo prescribir al principio y se ha limitado la prescripción. Se pudo prescribir al principio porque cuando se empezó la gente iba tan bien que aquello eran hordas, claro. Todo el mundo, oye, esto es una maravilla. La gente adelgaza, baja la proteinuria, se van muy contentos a casa, baja la hemoglobina glicosilada, bla, bla, bla. ¿Qué pasa? Pues que todo el mundo empezaría a prescribirlo, supongo, ¿no? Claro, pero es que eso es un problema que es administrativo. Quiero decir que nosotros no tenemos que intentar que te encuentras con el escollo. Es un problema, claro. 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 ¿Y tienes problema con los endocrinos tienen problema en el visado? Claro. Vale. Porque lo que hay que estar en el visado es por encima de 30 el BMI. En otro hospital, en Castilla-La Mancha, y ahora mismo ni por endocrinos, yo ha habido unos pacientes concretos que la mandé por la atención primaria, ellos no se lo hacían, me la volvieron a reenviar, y es una señora que en este momento pues tenía ya los datos de diabetes, pero de reciente diagnóstico entre comillas, y entonces como consideran que lleva poco tiempo y que no ha tenido dedicadas muy más, Claro. da igual que tenga proteinuria. Sí, sí. Luego ahí hay algunos hándicaps que a lo mejor en enfermedades renales un poco más avanzadas quizá no los tengas. Ejemplo, la metformina. No puedo. Tú no vas a usar metformina en alguien que tiene 20 mililitros de filtrado. Lo primero, porque aunque los popes digan que ellos no han visto a lo mejor tantas acidosis lácticas, Igual no los hacen popes guardias. llevan 40 años Claro. sin hacer una guardia y tú sí las ves. Y catéter a las 4 de la mañana Y también tú te sí lo las comes, ves, claro. claro. Entonces, no, la acidosis láctica por metformina existe en las guardias. ¿Qué pasa? Que los popes no hacen guardias. Entonces, realmente sí existe. Hay una cosa que no lo hemos comentado aquí y que sí que es importante tener en cuenta, es dejarles a los pacientes la pauta del día enfermo. Eso sí que es importante sí. que lo hagamos, ¿vale? Que no se nos olvide, porque los pacientes son muy Sí. Me dijeron yo que lo tenía que estoy tomar. malísimo, pero me lo he tomado todo, doctora. Palabrita del niño Jesús, me he tomado todo, me he Sí pinchado viene. todo. Y el paciente... Entonces, es importante la pauta del día enfermo, no olvidar, ¿eh? Eso, sabes, que lo decimos a veces tal, pero yo creo que todos hemos Sí. vivido las 4 de la mañana, llamada nefrólogo, fracaso renal agudo, totalgia aguda. Uy, sí, lo llevaba yo en la Y el consulta. paciente, en plan, ¿le conoces tú? Sí. Me suena su nombre. Sí, sí. Y de repente lo bajas y él no, me he tomado todo. Doctora, 6 de de verdad. sistólica, tal, diarrea. Entonces, bueno, es importante, yo creo que ahora en veranito, además, que baja la tensión, que las mayonesas no siempre son tal, pues siempre, por favor, tengamos en cuenta la pauta del día enfermo. Marco. ¿Vale? Yo quería solo hacer una intervención sobre lo que es la optimización de ese paciente en concreto. A mí lo que me llamó la atención en las preguntas anteriores es que el 40% le hubiera puesto un doble bloqueo. Sí. Este paciente que es un diabetes bajo, imagino un doble bloqueo del sistema de angiotensina. Sí que me llamó la atención porque sí que es algo bastante atrevido poner un doble bloqueo y esas dos. Digo, simplemente me ha llamado la atención del 40%. Está prohibido, ¿eh? Es que está prohibido. Está prohibido. Sí. Está prohibido. Es verdad que de forma endémica y tradicional, si el paciente tiene un filtrado glomerular bueno, con proteinuria significativa, se le ponía doble bloqueo y la verdad es que iban bien y claro, como tenían un filtrado bueno, aunque tenían un hipoaldo secundario a su diabetes, pues no hacían una hiperpotasemia llamativa, pero hay que tener un pelín de cuidado y con los nuevos fármacos también. Diciendo esto, lo quiero decir porque algo que lo hacen los cardiólogos que han aprendido mucho y saben mucho más casi que nosotros de función, sobre todo a nivel tubular. Muchas veces miran el gradiente transtubular de potasio para saber si pueden aumentar, si pueden apretar más. Fíjate, el gradiente transtubular de potasio tiene un problema y es que tienes que medir osmolaridades. ¿Y eso cómo lo haces? ¿Tú tienes esa posibilidad de hacerlo todos los días, no sé qué? En urgencias. Pero en la consulta, claro, pero en la consulta. El problema es la consulta, es el día a día de tu paciente. Si está malo mal, decir, si le vas a poner una cosa o se la vas a quitar o tal, tú haces un TTKG. Pero en la consulta, ¿cuántos de vosotros podéis en la consulta hacer TTKG? ¿Sabéis lo que es TTKG, no? Vale. Sería dramático que no supiéramos. Me parece bien ser muy activos, pero me parece tener en cuenta
ciertos cuidados en pacientes donde se pone mucho tratamiento, por evitar Claro. de introducir los fármacos que dan hospitalización, pacientes con síndrome cardiorrenal, los 4 pilares, la gran ventaja es que cuando lo introduces el paciente lo tienes ahí. Entonces, si hacen hiperpotasemia, hipertensión renal, hipotensión, que se ve mucho en fármacos con valsartán, sacubitrilo, claro, no tienes el paciente citado a los 3 meses. Claro. Bueno, esto también hay una cosa muy importante y es el tiempo, que creo que eso lo hemos dicho hace un ratillo, el tiempo que tú tienes entre que el paciente le cambias un fármaco o le modificas la dosis de un fármaco y puedes volverlo a ver. Entonces, ahí hay un problema. Igual, volvemos a los problemas administrativos, pero realmente, aunque sea por e-consulta, consulta virtual, porque claro, antes lo de mandarle al médico de cabecera, el pobre médico de cabecera, pues mirarlo del potasio le resulta un poco complejo. Entonces, sí que es verdad que de alguna manera sí que tenemos que poder ser capaces de titular los problemas del potasio de nuestros pacientes, por si necesitan quelantes, por si necesitan cualquier otra cosa, que eso también, si queréis, lo podemos discutir ahora, a quién le gustan las dietas cardiosaludables y a quién le gustan las dietas que no, y esas cosas que si no se nos va la vida. Y sí que es cierto que ahí hay un valor que tienen los cardiólogos y nosotros no tanto, que es el valor de la enfermería. Nosotros, ¿cuántos tenéis enfermera en la consulta? ¿Enfermera o auxiliar? En consulta general, no en ERCA, cuidado, ¿eh? En consulta de consulta. Fíjate, 4 manos. Claro, con 4 manos y el chorreón de pacientes, ponte tú luego a revisarte los potasios de tal, llamar por paciente por teléfono. Es verdad que la logística nos come, pero sí que es cierto que es una cosa muy interesante lo que dice Marco. El doble bloqueo no, pero, por ejemplo, el altildosterónico. Oye, dicen que el altildosterónico no es doble bloqueo. Eso dicen. Y ahora, como nosotros somos jóvenes, ¿qué nos depara el futuro? ¿Por dónde vamos a seguir? ¿Qué es lo siguiente para reducir los mares? Pues lo siguiente para reducir los mares, que nos ha venido muy bien la hiperpotasemia que ha dicho Marco, que ha visto nuestra presentación y ha hecho los honores, es la finerenona. ¿Qué es la finerenona? Pues básicamente esto es el mecanismo de inflamación y fibrosis por la sobreactivación de los receptores mineralcorticoides, hacia los que va dirigido la espironolactona, casi digo el nombre comercial, la espironolactona, ¿vale? Pero la espironolactona tiene un problema, ¿vale? ¿Qué pasa? Esta es la espironolactona. No sé si habéis visto este pobre hombre que se convierte en Hulk. Bueno, pues la espironolactona es plana, ¿vale? Entonces, ¿qué hace? Pues tú bloqueas el receptor mineralcorticoide, pero no eres capaz de bloquearlo de forma completa, porque es plano, ¿vale? ¿Qué es la finerenona? Pues es no esteroideo, la espironolactona es esteroideo, por cierto, y le llaman bulky. ¿Qué significa bulky? Forzudo, poderoso, desparramado. Se desparrama sobre el receptor y lo envuelve completamente, de tal manera que tú vas a tener todo el receptor ocupado por el antagonista. Cuando tienes todo el receptor ocupado por el antagonista, tú tienes una expresión génica por el fármaco distinta. Mirad aquí qué bonito, ¿veis? Por aquí. Pues tienes una expresión distinta en el patrón genético. ¿Y qué es lo que te hace esto? Pues esto te hace que tengas menos posibilidades de tener una hiperpotasemia y te hace tener una mayor reducción de la inflamación y la fibrosis, que es finalmente lo que tú quieres, ¿vale? ¿Cómo actúa? Tiene efectos sobre inflamación y fibrosis, sobre los electrolitos y luego una cosa que no se nos puede olvidar, porque a nuestros pacientes no se les va a olvidar. El riesgo de efectos sexuales secundarios, ¿vale? La disfunción eréctil es un problema. No lo minimicemos, por favor, ¿vale? Es importante esto, porque ellos no lo minimizan. Y la ginecomastia en los varones es un problema. Yo no quisiera ser un señor y me tomo una espironolactona, me bajo un montón la proteinuria y parezco Samantha Fox. No,
Bueno, no sé si sabéis quién es Samantha Fox. Pero bueno, en fin, es importante también que tengamos en cuenta los efectos adversos secundarios de los fármacos que prescribimos, no solo los que van a los electrolitos y bla, 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 sino también otra serie de efectos. Riesgo de hipercalemia disminuido, y luego hay una cosa sobre el efecto tensional, que eso es muy importante también y va a ser importante para los cardiólogos en un momento dado. ¿Por qué? Los antialdosterónicos que utilizamos ahora disminuyen la tensión arterial, pero tú hay muchas veces que lo tienes con unos hipotensores que a ti te interesa, o sea, te interesa tener esto, luego además va tiene una FA y toma un metabloqueante, y tú dices, ay, es que yo le querría poner un poquito de antialdosterónico, pero claro, ¿cómo le voy a poner un antialdosterónico? Le voy a hipotensar, me va a aumentar el riesgo del fracaso renal, me va a aumentar el riesgo de hiperpotasemia, es decir, la pescadilla que se muerde la cola. Estos fármacos en principio no hipotensan al paciente, probablemente algo bajará, pero no de la manera en la que baja un antialdosterónico, ¿vale? Estudios que se han hecho, los conocemos todos, todavía la molécula no está en el mercado y ya sabemos los estudios que tiene. Fidelio, ¿vale? Enfermedad cardiovascular y diabetes, efectivamente, cuidado, aunque es verdad que solo un 2,3% de pacientes tenían hiperpotasemia que les llevó a discontinuar el fármaco y no sé qué, hay un 18% de pacientes que tienen hiperpotasemia. Es muy inferior al porcentaje de la espironolactona y la eplerenona, pero ahí está, y también, como decía Marco, habremos de tener cuidado. Y ahí es donde entran los fármacos que ya tendríamos que estar utilizando. Bueno, combinación de fármacos. Efectivamente. Si nosotros combinamos finerenona con un ISGLT2, tenemos la posibilidad de que el potasio baje. Antes Clara nos ha dicho lo de que los ISGLT2 tienen efecto neutro sobre los iones. ¿Tienen efecto neutro? Sí. ¿Facilitan la disminución de potasio en sangre cuando utilizamos otros fármacos? Sí. ¿Vale? Hay un metaanálisis que se ha publicado ahora mismo, el mes pasado o este mes, que así que efectivamente los fármacos que se utilizan en insuficiencia cardíaca, que potencialmente suben el potasio, y la finerenona también, tienen la capacidad de disminuir el potasio en sangre, aunque su efecto en sí, el solo, sea neutro. ¿Vale? Aquí lo tenéis, tienen menos efectos de hiperpotasemia los pacientes que están bajo tratamiento con ISGLT2, ¿vale? Fígaro, el otro ensayo, al revés, los eventos cardiovasculares en pacientes con diabetes y CKD, pues un poco parecido, y un metaanálisis que juntó los dos para ver qué tal les iba y les fue muy bien, ¿de acuerdo? Básicamente hay poco porcentaje de discontinuación por hiperpotasemia, pero hay un 14% aquí de pacientes que pueden tener una hiperpotasemia cuando utilizas finerenona. Fijaros, esto lo publicamos hace como 4 años y de todo lo que publicamos hace 4 años de ensayos clínicos se ha caído todo esto. Lo que sigue vigente, fijaros dónde está. Esto fue hace 4 años, ¿eh? Esto es lo que ahora mismo estamos utilizando. Estamos en la punta del iceberg de toda la cascada de quinasas, quimoquinas, citoquinas proinflamatorias, infiltraciones, macrófagos, no sé qué, no sé cuánto, que lo ponen todos los ensayos y tal. Estamos aquí. Estamos aquí. Y todas estas cositas que tenemos aquí, estamos demostrando que funcionan en todo esto. Es decir, los ensayos clínicos que se han ido haciendo intentando demostrar de para abajo hacia arriba no han funcionado. Si os dais cuenta, en los ensayos de ISGLT2 fueron ensayos de seguridad cardiovascular y luego dije, ostras, pero si esto es la panacea. Pero en realidad lo que querían demostrar era que a nadie le iba a pasar nada malo. Y no solo no le pasaba nada malo, sino que resulta que era la panacea. Le pasaba bueno. Claro. Pero fijaros, de todos los ensayos clínicos, los pocos que van a salir adelante o que están saliendo adelante han sido los inhibidores de los receptores de la endotelina, que es el famoso atrasentan, ¿vale? Mirad, esto es una cosa que sí que, no sé si al final saldrá el fármaco, pero parece que tienen ganas de sacarlo, porque han sacado otro que se llama cibotentan, que tiene ahora el ensayo parado, pero parece que lo quieren seguir adelante. Estos son son inhibidores de la ETA, ¿vale? De la receptor A.
que es el que hace las cosas malas. Hace todas las cosas malas, excepto una. ¿Vale? Entonces, el receptor ETB es natriurético. ¿Qué es lo que pasa? Pues que dependiendo de la cantidad de inhibición de receptor A contra receptor B, yo tendré todas las capacidades de inhibir el malo, pero no el bueno. Es decir, la natriuresis que produce el receptor B nos inhibiría. El problema del atrasentan es que si nos quedamos con el sodio, ¿qué es lo que nos va a pasar? Nos hinchamos. Retención hidrosalina, ¿vale? ¿Leve, menor que con el avosentan, que lo tuvieron que retirar del mercado? Sí, menor, pero ahí está. ¿Cuál es la historia del atrasentan? Esto es una cosa que se llamó periodo de enriquecimiento. Mira, esto es la única vez que se ha hecho. ¿Sabéis lo que es el periodo de enriquecimiento? Vale, eso lo he hecho aquí. Esto es un truquillo. Como el atrasentan te puede causar retención hidrosalina, bla, 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 vamos a coger a la gente, le vamos a dar atrasentan a todo el mundo y los que se hinchen y les se pongan malos, los sacamos. Y nos vamos a quedar solo con los que vayan bien. O no vayan bien, pero no se hinchen. Esto fue lo que hicieron en el periodo de enriquecimiento. Nos quedamos con los que van bien o con los que, aunque no van bien, no se hinchan. Y con esos hacemos el ensayo. Porque claro, si no viene la FDA y nos va a tumbar, esto nos lo tumban. Nos lo tumban antes de empezar, que fue lo que pasó con su predecesor que se llamó avosentan. ¿Vale? Entonces, claro, lo normal. ¿Qué pasó? Pues mira, fijaros, el placebo y el atrasentan. Baja muy bien la proteinuria. Incluso teniendo un poco de retención hidrosalina, baja muy bien la proteinuria. Y, efectivamente, aunque tenía riesgo de hospitalización por fallo cardíaco, sí que bajaba muy bien los famosos MACE o MARE. Ahora hay varios ensayos. Hay uno concreto con un fármaco muy parecido, cibotentan, que se está dando con un inhibidor del SGLT2, que es natriurético. Y yo creo que por ahí el fármaco posiblemente tenga salida, porque es verdad que es buen antiproteinúrico, pero tiene un problemón. Este es uno que le tenemos cariño, que se llama pentoxifilina, que el doctor Juan Navarro tuvo un Hassen bastante citado, en el cual parecía que iba bastante bien. Se han hecho algunos ensayos y hay algún ensayo en marcha con la pentoxifilina, un fármaco baratísimo que se le puede dar al paciente para lo que sea. El problema de hacer ensayos con fármacos muy baratos es que son muy baratos, entonces, claro, tienen que ser mediados por el cariño del investigador, hacer el ensayo, y eso es difícil. Y luego, una cosa muy curiosa que viene para el futuro, que son las terapias celulares, es decir, terapias novedosas con MSC, ¿vale? Que tienen efectos inmunomoduladores, efectos, pues fijaros, para todo esto que estábamos hablando en la parte al medio baja, de la cascada, ¿no? Efectivamente, para la cascada famosa. Esto todavía está en braguillas, es decir, le queda mucho camino. Mejoran el gen de nefrina, podocina, disminuyen la fibrosis, y estos son tratamientos nuevos que, fijaros, se van a dar siempre con el tratamiento que se llama State of the Art. El tratamiento State of the Art ahora es siempre, de hecho los ensayos clínicos nuevos, muchos de ellos han tenido que modificar en cierto sentido su proyecto inicial, porque ahora mismo tiene que ser que tú le tienes que estar dando al paciente un IECARA2 y un ISGLT2. Ya no es una... No, lo que empieza nuevo tiene que estar ya con eso. Y sobre eso tienes que construir tu ensayo. Entonces, fijaros, hay que dar las cosas que hay que dar, y los ensayos clínicos te obligan ya a hacerlo. Y ya para terminar, ¿terminas o termino? Termina. Pues esto ya es la última diapo y estamos fuera de tiempo. ¿Cómo vamos a disminuir los MARE? Pues vamos a hacer el tratamiento específico. Por favor, vamos a diagnosticar, vamos a Importantísimo diagnosticar. todo, control de la tensión, control de todos los factores cardiovasculares de riesgo, bla, bla.
vamos a nefroproteger a nuestros pacientes con lo que ya sabemos que funciona, vamos a usar las cosas que sabemos que funcionan. Evitar la inercia terapéutica, Por favor. porque vayamos apurados de tiempo, no cambiar tratamientos, hay que cambiarlos. Y, por supuesto, no olvidar el control glucémico, ¿vale? El control glucémico sigue siendo algo muy esencial, que lo demás también, por supuesto, pero el control del azúcar sigue siendo algo muy importante. Ya está, ¿no? Hemos Sí, terminado. y esto es todo. Venga, más Muchas preguntas gracias. o comentarios. Me ha dejado noqueada el tema de los ARGLP1 y la dificultad que se tiene por comunidades autónomas. Esto es algo, Sí. es algo... Hay gente de la industria, es algo que a lo mejor se tiene que apuntar en un papel o algo. Sí. Yo creo que es que varía muchísimo por comunidades, porque yo que trabajo en Cataluña y ahora trabajo en Madrid, en Cataluña no había ningún problema, los inspectores que me tocaban a mí no tenían problemas, y aquí me encuentro más. Ventaja y desventaja de la administración subcutánea o oral. Como tampoco hay mucho cambio a nivel de efecto del fármaco, creo que es algo que depende del paciente. O sea, hay pacientes para los que es un mundo pincharse, y hay pacientes que prefieren pincharse y olvidarse de estar tomando pastillas. Yo creo que es una cuestión de tener el tiempo de explicarle al paciente y no obcecarte tú en uno o en el otro. También dejarle un poco escoger a él. No sé, ¿a ti qué te parece? En general depende del paciente. O sea, yo en ese tipo de cosas los ensayos son igual, es decir, va igual de bien una cosa. No es que digas, no, si le pincho va mejor, o Claro. no, va igual de bien. Depende un poco de la realidad también del paciente. Hay pacientes que pincharse no quieren y hay otros pacientes que, por ejemplo, eso de esperar 30 minutos, sí. A no sé veces les qué, encanta me el pinchado, a pues. mí me gusta levantarme, ducha rápida y tomarme un café. Bueno, pues depende un poco de cómo funciona el enfermo. Para conseguir pérdida de peso. No, fichas técnicas. Claro, a ello me remito. Fichas técnicas. A ver, no, pero escucha, para conseguir pérdida de peso, pues en los pacientes diabéticos igual. Yo creo que en los ensayos de no inferioridad, más o menos. Para conseguir pérdida de peso con un subcutáneo respecto al oral, ¿o habéis visto que no hay cambios en estos formatos? Yo estoy muy cómoda con los dos, de verdad. O sea, creo que hay como mucha polémica y yo depende mucho del paciente. Hay pacientes que están con subcutáneo que le dices, oye, ¿usted quiere pasar oral? No. Hay gente que te dice, sí, mañana mismo. O sea, yo creo que es lo bueno de poder ofrecer varias formas, ¿no? Que dejar al paciente elegir. Hay una cosa también, el que pierde peso, pierde peso. Es que es eso. Y el que no pierde peso, ni con el oral, ni con el subcutáneo, ni nada. O sea, tiene un punto ahí de efecto inhibitorio del apetito, que oye, es así, tiene un efecto también saciante a nivel cerebral, está descrito, está estudiado, y hay gente que no tiene un efecto saciante nunca jamás y que se pueden duchar en tratamiento, en ARGLP1, tienen muchísima hambre, y no, realmente es verdad que en el paciente diabético concurren muchos factores, sobre todo en el tema de la pérdida de peso. Lo que sí que es cierto es que los pacientes a los que les puedes reducir las dosis de insulina bajan de peso. Claro. Muchísimo. Claro. Más. Claro, es que hay que intentar bajarla, ¿eh? Y si la puedes quitar, quitarla. Pues sí. Y no nos tiene que dar miedo a nosotros jugar con eso, ¿eh? Yo soy Jacqueline del Carpio, que soy adjunta del Arnao de Vilanova de Lérida de hace poco. Yo más que una pregunta era como una reflexión de esto de los bloqueos que nos hacen a los fármacos, que dependiendo de comunidades, pues a veces, sé que en la comunidad del Madrid, por ejemplo, Lokelma, genial, pero por ejemplo, supongo que los AGLP1 pues sí que les dan algunos bloqueos. De mi zona todo está bloqueado. Y básicamente porque es que yo creo que yo podría conseguir el tratamiento de mi paciente, pero a cambio de 1 o 2 meses de mails y informes y valoración, ahora por el cardiólogo, ahora por el endocrino y no sé qué, y luego después de 2 meses quizá conseguir un fármaco para un paciente. Pero tenemos muchos, ¿no? Entonces, AGLP1 no se puede iniciar o sea, no puedo iniciarlo desde que veo al paciente y cumple las características. En la primera visita, no. Al menos, yo creo que de la mayor parte de donde venimos va así. Igual, el paciente tiene que ser obeso y,
esto ya, pero tiene que llevar primero la metformina o tiene que llevar y que si no la tolera tiene que llevar al menos 1, 2 o 3 fármacos y si estos no les van bien, recién puedes intentar pedirlo. Entonces, pues en una consulta que tienes, no sé, 20 pacientes y que cada día los ves y que vas a tener que luchar contra los de arriba para esto, pues termina cansando. Hay una cosa que yo creo que hay que luchar y el problema de la administración sanitaria pública en general en la mayor parte de las comunidades autónomas y en España en casi todo es el sistema cortoplacista. Mientras me duren los 4 años de legislatura de aquí, voy a ahorrar para que luego me dure otros 4 años más el chiringuito. Y es obligación, no a lo mejor nuestra, ojalá que fuera nuestra, ¿no? Sería guay, pero quizá de las personas que están en las administraciones locales, el poner encima de la mesa a los políticos que no saben medicina o a los gerentes que pueden saber medicina o no, o que ellos suban al escalón más arriba, ¿cuántas muertes evitables, ingresos evitables? Diálisis. Diálisis evitable, pasta gansa evitable, porque esta gente mide en pasta. No mide en abuelito, pobrecito, mira cómo está, no se puede sentar en Ryanair, le hacen pagar doble asiento. No, no, no. Esta gente mide en dinero. ¿Cuánto dinero voy a ahorrarme en los próximos 20 años si consigo que mi paciente diabético, obeso, dislipidémico, tacatá, no entre en fallo cardíaco congestivo, no le dé un infarto, no entre en diálisis? Pues si se muere en su casa, eso es una... Claro, lógicamente ahí esto no hay dinero ninguno. Pero todo lo demás, toda la cantidad, ¿cuánto dinero me ahorro? ¿Alguien ha hecho ese estudio de coste? Pues a lo mejor depende también de que nosotros, es verdad que la consulta te come, pero a veces, como cuántos estudios se hacen de coste-efectividad o de coste-eficiencia, a nivel grande. A lo mejor hay que proponerle a la SEN, sí. Oye, SEN, a lo mejor la SEN lo está haciendo, y esta gente está aquí al lado, se lo podemos preguntar si queréis luego en la comida, les invitamos a comer, y decirle, oye, perdonad, vosotros habéis mirado cuánto dinero se ahorra el sistema de aquí a los próximos 15 años si nosotros damos ahora lo bueno. ¿Qué pasa? Pues que necesitas 15 años. ¿Qué pasa? Pues que los políticos cambian cada 4. Claro. Yo un consejo, lo digo porque esto simplemente después a ti poco te va a servir la consulta, porque de verdad está muy bien, pero no vas a cambiar. Es que si no luego no sale esto. Lo que es el sistema. Entonces, seguro que te lo has ya pensado, pero yo creo que deberíamos muchas veces funcionar con macros para ahorrarte la faena de tener que hacer informes hacia los inspectores solicitando fármacos. Lo digo porque te puede ahorrar un poco el tiempo y a lo mejor puedes alcanzar solicitar fármacos por más pacientes. Te preparas una macros con toda la evidencia, bibliografía del fármaco que vas a pautar y simplemente cambiar los 3 datos del paciente. Es una manera de poder efectivamente abarcar con la consulta que tenemos, porque está muy bien, pero si no se mueven a nivel de sociedad española, pero no te digo ahí, si no se mueven las consellerías, la Generalitat o lo que fuera, es difícil que lo vaya a conseguir tú simplemente diciéndole al inspector, mira, es que este fármaco le va a ahorrar al sistema 15.000 euros. El inspector dice, mira, yo esto, el orden que tengo, me da igual lo que me digas. Claro, o sea, tú tienes que intentar, hay un punto en el que a lo mejor lo conseguimos por repetición. Es decir, el inspector tiene sus cosas y el inspector tiene, sus objetivos son probablemente contrarios a los tuyos, lo cual es una pena. Creo que es una lástima que los objetivos de la atención primaria y de los inspectores sanitarios sean contrarios a los tuyos y contrarios a la ciencia. Es que tendríamos que tener todos el mismo. Pero a lo mejor por repetición y por vergüenza torera, si tú cada vez que le vas a mandar a un paciente algo le pones encima de la mesa 4 New England, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, pues a lo mejor le pones la cara colorada 350 veces y a lo mejor en un momento dado acaba diciéndole a su administrador, oye, mira, tío, es que esta gente todos los días me pone encima de la mesa 5 Lancet y 4 New England y yo les digo que no, les tacho esto y les pongo una sulfonilurea. Y a lo mejor lo conseguimos por vergüenza torera, de verdad os lo digo así, ¿eh? A lo mejor ese inspector llega un día en el que dice a su señor de ahí arriba,
Mira, o sea, la próxima vez ya díselo tú. Ya Ya díselo tú, porque a mí ya esto me da vergüenza. Es lo único que se me ocurre, en verdad, y a lo mejor ahí Marco es el que tiene toda la razón de intentar conseguirlo por vergüenza torera, ¿no? No lo sé. Bueno, ¿más preguntas ya? Porque no hemos anticoagulado a la paciente nadie, porque nadie ha puesto anticoagular. No sé si había una contraindicación que a mí se me ha ido, pero tenía 11 de proteinuria, ¿no? 11 gramos. Tenía poca, la albuminemia la tenía bastante bien. No, tenía 2. Pero Dos con algo. vale. Bueno, pero una albumina de 2,8, 11 gramos y un cáncer por ahí, ¿nadie la anticoagula? O sea, porque a mí Muy bien, sí, yo me sí, lo nadie la plantearía. anticoaguló. Por eso la pregunta, quiero decir, para generar debate. Es que creo que yo sí que la anticoagularía. Luego en las guardias me he encontrado más sangrante siempre que lo contrario, pero luego viene con un TEP y dices, anda, uy, no la había anticoagulado. No Es sé. cierto, es cierto. Es verdad, sí, sí, sí. Sí, además se nos olvida, yo creo, ¿no? O quizá, porque tú te has acordado, pero en realidad sí, es algo que se Es nos algo puede muy olvidar. nefrológico, yo creo que no tenemos en cuenta en la planta de hospitalización, que es la profilaxis de la TVP y de los TEPS y que luego pasan. Luego pasa, sí, es cierto, y pasa. Pero bueno, yo creo que a lo mejor tenemos que ir terminando, ¿no? Porque ya vamos retrasados Sí, y no porque queremos como ser nos metamos aquí en la anticoagulación, nos vamos aquí a eternizar. Bueno, pues muchas gracias a todos y gracias por la participación, que ha sido a gusto.